La candidatura de Kamala Harris trae nuevos aires con más chance para que prevalezcan los principios de dignidad y democracia en los Estados Unidos. Pues mira, exactamente eso decía yo el otro día, si me perdonan, en Twitter. Y el otro día fue ayer. El otro día fue ayer porque no hace tanto tiempo de esto. Decía yo que Kamala Harris da esperanza no por ella, no porque sea la tipa más maravillosa del universo, no porque nos vaya a salvar de nada, ni mucho menos. Pero mira, el mundo que tenemos, imperfecto, tiene una serie de características que nos permiten luchar por mejorarlo. La democracia nos permite luchar por mejorar la realidad. La existencia de un Estado de Derecho, donde, por ejemplo, si te detienen, pues, no te pueden pegar y no te pueden torturar y tienen que llamar a un abogado y tienen que avisarle a tu familia que te encerraron. Y este tipo de cosas, que era lo que comentábamos ayer, que no se hace en Venezuela o en Nicaragua, pues te permite cierta seguridad cuando te sientes a hablar o cuando escribes un tweet o cuando sacas un post de Instagram. Puedes soñar un mundo mejor desde el mundo que tenemos. Desde el mundo de la tiranía y las dictaduras no puedes. La mayoría de los jóvenes que hoy están coqueteando con las derechas más despreciables es porque no han vivido en dictaduras. No han vivido la dictadura de Videla, la dictadura de Pinochet, la dictadura de Onganía, la dictadura de todos los gorilas que ha habido en Sudamérica, Centro y Sudamérica, la dictadura de Efraín Ríos Montt. En un pequeño país como Guatemala, 200,000 muertos en 2 o 3 años. La dictadura de Somoza, que arrasaba con todos los jóvenes en los pueblos porque temía que los jóvenes se unieran al sandinismo, cuando el sandinismo era por lo menos respetable. No vivieron las terribles dictaduras de Bokassa I en Centroáfrica. Bokassa I era un caníbal, tenía niños que se comía, y cuando lo derrocaron se encontraron los restos de sus cenas, de sus comilonas de seres humanos, ¿no? O Idi Amin, que era una bestia, torturaba de una manera brutal. O Franco, o Salazar, o Hitler, o Stalin. Los jóvenes que han nacido después de esa oleada, después de los 90 sobre todo, o que nacieron en los 80 y ya no les tocó ver los horrores de las peores dictaduras, no saben lo que es vivir en la tiranía. En este autoritarismo que hoy nos quieren vender como el futuro desde muchos rincones, entre otros Elon Musk. Si ellos triunfan, ya no podemos luchar por un mundo mejor. Ya no podemos luchar por una vida mejor para las personas que están en malas condiciones, para los más desprotegidos, para los más desfavorecidos, para los que nunca han tenido derecho a una vida digna, y ya no se podrá luchar por su derecho a una vida digna, porque lo que hay que luchar en las tiranías es por estar vivo, por la vida misma, por sobrevivir. Y esa es la esperanza que nos da, creo yo, el que Kamala Harris le pueda ganar a Donald Trump. No es que ella sea la solución de nada, no lo sé. Tengo entendido que fue una buena fiscal en California, por ejemplo. Y como decía yo en el vídeo de cuando Biden se retiró, el especial que hicimos, pues como vicepresidenta fue gris porque el puesto de vicepresidente es gris, preside el Senado y espera que el presidente se muera. No puede hacer más. Pero lo que sí es un hecho es este. En 3 días, 4 horas, 4 días contado hoy, Kamala Harris ha sobrepasado a Donald Trump en una encuesta de Reuters y de Ipsos. Ipsos es enormemente confiable, no es una
un títere de los demócratas malvados, de la ultraizquierda comunista democrática. Cuando dicen eso los republicanos, a mí se me saltan varios tornillos de verdad, porque son, por cierto, siempre hay que decirlo, Creencias de gente pendeja. Creencias de gente pendeja. Pero en 3 días Kamala Harris ha invertido las encuestas que saltaron a partir del atentado a favor de Donald Trump y está liderando por 2 puntos porcentuales. En 2 días reunió $100 millones. En Estados Unidos es fundamental el tener muchas donaciones, por eso Elon Musk le está dando 45 millones al mes a Donald Trump, porque eso les permite la inundación de los medios de comunicación, incluidos las redes sociales, con su mensaje. Les permite pagar a gente que va casa por casa a contar la narrativa del candidato para intentar, lo que se llaman los canvassers, que van casa por casa con el mensaje del candidato, con el mensaje del partido, para tratar de convencer a la gente que vote por ellos. Una elección en Estados Unidos es muy distinta probablemente a la que usted está acostumbrado, porque además las campañas duran igual 1 año o 2. En España son 2 semanas de campaña las que hay, nada más. Obviamente hay movimiento político todo el tiempo, pero campaña son 2 semanas. Y esto da una esperanza. Entonces, creo que no sé ahora si ha habido nuevas encuestas en las últimas horas. Esto es lo más reciente que encontré y fue de las 9 de la noche de ayer, de Reuters, de la agencia Reuters. Entonces, yo creo que a todos nos conviene que gane Kamala Harris, aunque nos demos cuenta que el Partido Demócrata es un partido de derecha light, es un partido de derecha moderada, es un partido que tiene ciertos rasgos liberal sociales que le introdujo Roosevelt, que fue precisamente el que giró la posición del Partido Demócrata y del Partido Republicano, que antes el republicano era el progresista y el demócrata era el retrógrada. Entonces siempre la gente te lo recuerda, pero fueron los republicanos los que abolieron la esclavitud. Pues sí, pero es que luego cambiaron las cosas cambian en esta vida. Así que yo espero sinceramente que gane Kamala Harris. ¿Consideras que ser mujer y afroamericana podría terminar jugando en la contra de Kamala Harris, así como en su momento le costó la nominación republicana a Nikki Haley? A ver, a Nikki Haley no le costó la nominación republicana ser mujer y de origen indostano, más bien. No. Ya tuvimos a Obama. Y ya ganó Hillary Clinton en unas elecciones, no lo olvides. En 2016 el voto popular fue para Hillary Clinton, pero el sistema infernal de Estados Unidos, con su colegio electoral, donde las 13 colonias, los 13 estados pequeñitos de la costa este, que son los originales de los Estados Unidos, tienen un peso excesivo, y California, por otro lado, también tiene un peso excesivo, que no depende de la población, sino depende del desarrollo histórico de cada uno de los estados, hizo que Donald Trump ganara por electores en el colegio electoral, pero el voto popular lo ganó Hillary Clinton. No, yo creo que eso obviamente Donald Trump lo va a utilizar como argumento, pero el otro día metió la pata, ayer o antier, metió la pata hasta el fondo, y yo creo que puede haber afectado a muchas de sus seguidoras. Dijo, Estados Unidos no va a tener un presidente socialista y menos aún una mujer. ¿Por qué? O sea, la acusa de socialista. Kamala Harris es socialista. Yo por supuesto que soy pivot de los Bulls de Chicago, te lo juro, o delantero del Bayern de Múnich, si quieres. Vamos, Harris no es socialista, pero la tiene que acusar de socialista, porque si no la acusa de buena gente. La acusa de estar a favor de las mejores causas dentro de lo que se puede estar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero y mucho menos una mujer que lo repitió 2 veces en su discurso, como él está también perdiendo aceite por varios lados, creo que le va a costar.
Y sobre todo, y las barbaridades que está diciendo su vicepresidente, ya ni te lo cuento.